Historia y orígenes del café 1. La leyenda de Etiopía. Un regalo de los dioses o un portal oculto. Dicen que el destino de la humanidad a menudo pende de los hilos del azar, y en los albores de la historia del café encontramos un relato tan enigmático como revelador. En las tierras montañosas de Etiopía, un joven pastor llamado Kaldi observó un fenómeno extraño. Sus cabras, tras ingerir los frutos de un arbusto misterioso, parecían poseídas por una energía inusual. Bailaban, saltaban y resistían. El cansancio de la noche como si una fuerza oculta las alimentara. Curioso, Kaldi decidió probar las bayas por sí mismo y sintió un despertar en su interior. Este descubrimiento no tardó en llegar a los oídos de los monjes de un monasterio cercano, quienes, intrigados, comenzaron a experimentar con la infusión de estos frutos. La leyenda dice que el brebaje les permitía permanecer en vigilia durante largas horas de oración y meditación, ayudándolos a penetrar los velos de la conciencia ordinaria. ¿Era el café simplemente un estimulante físico, o había en su esencia un vínculo con la energía cósmica? ¿Acaso los monjes habían encontrado un elixir que potenciaba la iluminación espiritual? Los textos prohibidos que relatan esta historia sugieren que el café no solo activaba la mente, sino que también abría las puertas a estados alterados de conciencia. Las prácticas de vigilia en diversas tradiciones místicas siempre han estado ligadas a la búsqueda de la verdad interior. En la alquimia interior, la transmutación de la materia en espíritu requiere superar la somnolencia de la carne. ¿Podría el café haber sido una herramienta para esta transformación? Con el tiempo, la noticia de este extraño brebaje se esparció más allá de los monasterios, atrayendo la atención de viajeros, mercaderes y sabios de diversas partes del mundo. Lo que había comenzado como una observación casual en un rebaño se convertiría en un elemento clave en las prácticas espirituales de muchas civilizaciones. Sin embargo, toda herramienta de poder conlleva un precio. ¿Sería el café un aliado en la expansión de la conciencia o una trampa disfrazada de revelación? A medida que su popularidad crecía, el café comenzó a cruzar fronteras, llevándose consigo sus misterios ocultos. No tardó en llegar a manos de los místicos sufíes, quienes vieron en él un recurso valioso para sus intensas prácticas espirituales. Pero, ¿acaso este elixir era realmente una bendición o escondía una naturaleza dual, capaz de elevar o encadenar el alma? 2. Expansión en el mundo islámico. El vino del Islam y la búsqueda de la iluminación. La historia del café es la historia de un viaje. Un viaje que, como tantos otros en la senda del conocimiento oculto, comenzó en el silencio de los monasterios y terminó en los vibrantes mercados de civilizaciones antiguas. Tras su descubrimiento en Etiopía, la infusión oscura cruzó el Mar Rojo y llegó a la península arábiga, donde fue adoptada por una de las tradiciones místicas más enigmáticas, los sufíes. Para ellos, el café no era simplemente una bebida, sino una llave que abría las puertas del espíritu, intensificaba la concentración y permitía sumergirse en estados de meditación profunda. En las noches de devoción, cuando el cuerpo buscaba descanso, los sufíes bebían café como un sacramento, un elixir capaz de mantener la mente alerta y el alma despierta. Lo llamaban kahwa, el vino del Islam, pues tenía el poder de alterar la percepción sin enturbiar la razón. En los círculos esotéricos se decía que quien dominaba su consumo podía acceder a realidades ocultas, conectar con lo divino y descifrar los misterios ancestrales que yacían más allá del velo del mundo físico. ¿Acaso los sabios sufíes habían encontrado en el café un sustituto alquímico para el néctar de los dioses?
Sin embargo, no todos vieron este descubrimiento con buenos ojos. La expansión del café generó sospechas y temor entre las autoridades religiosas y políticas. Su capacidad para agudizar la mente y estimular el pensamiento crítico era un arma peligrosa en manos del pueblo. Pronto, en varias regiones del mundo islámico, comenzaron a surgir prohibiciones. En la Meca, en el siglo XVI, el café fue declarado ilícito por temor a que incitara el libre pensamiento y con ello la rebelión. En Egipto, sus bebedores eran perseguidos, sus reuniones dispersadas y sus granos destruidos en público. Pero la semilla del café ya había sido sembrada. A pesar de los decretos y las prohibiciones, su popularidad creció de manera imparable. En Damasco, El Cairo y Estambul surgieron casas de café que se convirtieron en centros de debate filosófico y espiritual. Eran lugares donde poetas, astrólogos, matemáticos y místicos se reunían para intercambiar ideas y desentrañar los secretos del universo. Era coincidencia que en aquellos círculos impregnados del aroma del café nacieran nuevas corrientes de pensamiento que desafiaban el orden establecido. Así, en la penumbra de las cafeterías de Oriente, el café no solo alimentaba el cuerpo, sino que despertaba conciencias. Pero su viaje no terminaría ahí. Desde las tierras del Islam, donde había sido amado y temido, la infusión negra cruzaría el Mediterráneo hasta llegar a Europa, y con ello una nueva revolución estaba por comenzar. 3. Café en Europa y la revolución intelectual. El elixir de los pensadores y la chispa de la rebelión. Cuando el café llegó a Europa, no fue recibido con indiferencia. Al igual que había ocurrido en el mundo islámico, su presencia despertó admiración y sospecha. Se dice que en el siglo XV, mercaderes venecianos introdujeron los primeros sacos de café en Italia, transportando consigo no solo un nuevo producto, sino un legado de rituales y conocimientos ocultos. Pero lo desconocido siempre genera temor, y el café no tardó en ser visto por algunos clérigos como una bebida satánica, un brebaje oscuro que alteraba la mente y fomentaba el pensamiento hereje. Las primeras reacciones fueron de rechazo. En varias ciudades se debatió si el café debía ser prohibido por su supuesta influencia en la conciencia. Sin embargo, la historia da giros inesperados. Cuando la controversia llegó a oídos del Papa Clemente VI, se dice que él mismo decidió probar la infusión antes de condenarla. Al tomar su primer sorbo, en lugar de encontrar un peligro, descubrió un placer. Esta bebida es tan deliciosa que sería un pecado dejarla solo para los infieles, declaró. Con su aprobación, el café dejó de ser un objeto de sospecha y comenzó su ascenso en la sociedad europea. Pero su verdadero impacto no estaba en los palacios ni en las iglesias, sino en las calles. En Francia e Inglaterra, las cafeterías se convirtieron en el epicentro de la transformación intelectual. Eran mucho más que simples lugares de consumo. Eran templos del pensamiento, donde filósofos, escritores, científicos y revolucionarios se reunían para debatir las ideas que cambiarían el curso de la historia. La Ilustración encontró en el café un aliado, pues con cada taza nacían nuevas preguntas y con ellas la chispa de la revolución. No es casualidad que en los cafés de París se gestaran los principios de la Revolución Francesa, ni que en las cafeterías de Londres se discutieran los fundamentos del liberalismo. La infusión negra no solo despejaba la mente, sino que encendía el fuego del cambio. Era, en cierto sentido, una forma de alquimia interior. Transformaba la somnolencia en lucidez, la ignorancia en conocimiento, la pasividad en acción. ¿Podría el café haber sido un instrumento oculto en la evolución del pensamiento humano?
Pero como todo en el universo, su poder no era unilateral. Con la expansión del café también surgieron nuevas formas de control. Las élites comprendieron que lo que podía despertar la conciencia también podía ser convertido en una rutina, en un hábito inconsciente que mantuviera a la sociedad en un estado de alerta artificial. Así, mientras algunos lo usaban como una herramienta de iluminación espiritual, otros lo veían como un medio para mantener el ritmo implacable de la productividad. ¿Era el café un elixir de libertad o una sutil forma de esclavitud moderna? Su historia, llena de luces y sombras, no termina aquí. Más allá de su impacto en la cultura y la política, el café ejerce una influencia profunda en la energía humana. Su consumo no solo altera la mente, sino también el campo vibracional de quien lo ingiere. Y es en este punto donde comienza el verdadero misterio. ¿Cómo afecta el café a la espiritualidad y a la estructura energética del ser? Impacto energético y espiritual del café, la doble naturaleza energética, elevación o desequilibrio del espíritu. Desde tiempos inmemoriales, los sabios han advertido que todo elemento en la naturaleza posee una dualidad. Así como el fuego puede dar luz o consumir todo a su paso, el café también alberga un poder ambivalente. Para algunos, es un catalizador de la conciencia, un puente hacia la lucidez y la expansión mental. Para otros, es una trampa disfrazada de claridad, una ilusión que agota la energía vital bajo la promesa de un despertar artificial. ¿Cuál es su verdadera naturaleza? A nivel energético, el café actúa como un estimulante, alterando los ritmos internos del cuerpo. Su principal mecanismo es el bloqueo de la adenosina, el neurotransmisor encargado de inducir el descanso. Al silenciar esta señal, el café nos mantiene en un estado de vigilia prolongada, elevando nuestra percepción momentáneamente. Pero aquí yace el enigma. ¿Esta activación es realmente un ascenso de la conciencia o simplemente una hiperactividad del sistema nervioso? La sabiduría ancestral nos enseña que no todo estado de alerta equivale a un estado de iluminación espiritual. Desde la perspectiva de la alquimia interior, el equilibrio de la energía vital es esencial para la expansión de la conciencia. Un exceso de café puede forzar la activación del sistema nervioso simpático, generando una sensación de poder y control sobre el cuerpo. Sin embargo, este estado es temporal y a largo plazo puede generar un desgaste profundo. Los antiguos textos prohibidos de algunas tradiciones místicas advertían sobre las sustancias que conceden fuerza sin sustancia, es decir, aquellas que proporcionan energía sin nutrir verdaderamente el espíritu. ¿Acaso el café encaja en esta descripción? Su influencia en el campo energético no es uniforme. En el nivel del chakra raíz, Muladhara, el café puede proporcionar una sensación de vitalidad y acción inmediata, pero también puede generar una dependencia energética que nos desconecta de nuestras fuentes naturales de regeneración. En el plexo solar, Manipura, donde reside el poder personal y la voluntad, puede aumentar la determinación y la ambición, pero al mismo tiempo elevar la ansiedad y el estrés. Y en los chakras superiores, el café puede ser un obstáculo para la intuición y la conexión espiritual, al mantener la mente en un estado de hiperactividad constante que dificulta la receptividad a energías sutiles. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿El café es un aliado o un enemigo en el camino espiritual? La respuesta no es simple. Como toda herramienta de poder, su impacto depende del conocimiento y la intención con la que se utilice. Pero hay algo que no puede negarse. Su influencia va mucho más allá del cuerpo físico. En el próximo punto, exploraremos cómo el café afecta la vibración y la estabilidad emocional, revelando conexiones ocultas entre esta bebida y los ciclos de energía del ser humano.
entre la elevación y la caída, el ciclo energético. Del café todo lo que ingerimos no solo impacta nuestro cuerpo físico, sino también nuestra vibración y estado emocional. El café, con su energía intensa y sus efectos inmediatos, es una de esas sustancias que actúan como un péndulo oscilante. Nos eleva rápidamente, pero nos deja caer con la misma intensidad. En el universo de la energía cósmica, no hay ascenso sin equilibrio. Pero, ¿qué ocurre cuando el impulso proviene de una fuente externa y no de nuestra propia armonía interna? Cuando tomamos café, experimentamos un aumento repentino de energía, claridad y concentración. Nos sentimos invencibles, más productivos, más enfocados. Sin embargo, este estado es artificial, ya que no proviene de una expansión natural de la energía vital, sino de su manipulación química. Con el paso de las horas, el cuerpo entra en una fase de descenso. La energía cae abruptamente, el cansancio se intensifica y surge la necesidad de otra dosis. Así nace el ciclo de dependencia, una rueda que gira sin fin, atrapando al ser en una búsqueda incesante de estimulación externa. Desde una perspectiva espiritual, este patrón es preocupante. La sabiduría ancestral enseña que los estados elevados de conciencia deben ser alcanzados de manera natural, a través de prácticas como la meditación, la respiración profunda y la conexión con las energías sutiles del universo. Cuando forzamos estos estados con sustancias estimulantes, corremos el riesgo de desequilibrar nuestra frecuencia vibratoria. En lugar de expandir nuestra percepción de manera estable, oscilamos entre picos de hiperactividad y valles de agotamiento. Además, el café tiene un efecto amplificador sobre nuestras emociones preexistentes. Si estamos en un estado de calma y bienestar, puede aumentar nuestra sensación de claridad y motivación. Pero si nos encontramos ansiosos o estresados, el café puede intensificar estos estados hasta el punto de generar nerviosismo, irritabilidad y bloqueos energéticos. En la alquimia interior, este tipo de reacciones son señales de un desajuste en el flujo energético. Si nuestra vibración natural es inestable, cualquier sustancia que la amplifique puede volverse un arma de doble filo. Pero no todo está perdido. Si comprendemos la naturaleza del café y aprendemos a usarlo con conciencia, podemos evitar sus efectos negativos y aprovechar su poder de manera equilibrada. En la siguiente sección, exploraremos cómo los antiguos místicos integraban el café en sus prácticas espirituales, utilizándolo no como un vicio cotidiano, sino como un aliado en la expansión de la conciencia. Cómo transformaban esta sustancia en una herramienta de iluminación en lugar de una fuente de dependencia. Las respuestas se encuentran en los rituales y tradiciones ocultas que han perdurado a lo largo de los siglos. Uso consciente del 1900. Café en la espiritualidad. Rituales y prácticas, transformando el café en un aliado espiritual. A lo largo de la historia, los buscadores de la verdad han entendido que cada sustancia en la naturaleza posee un propósito sagrado cuando es utilizada con conciencia. El café no es la excepción. En lugar de ser consumido como un simple hábito mecánico, los antiguos místicos lo empleaban dentro de rituales específicos, convirtiéndolo en una herramienta para la expansión de la percepción y la conexión con planos superiores. La diferencia entre una sustancia que esclaviza y una que libera radica en la intención con la que se usa. En muchas tradiciones esotéricas, el café era bebido antes de la meditación profunda o la recitación de textos sagrados. Su capacidad para agudizar la concentración lo hacía ideal para los estudios de alquimia interior y los procesos de introspección. En algunas órdenes místicas se decía que el café, tomado con gratitud y plena presencia,
podía afinar la mente hasta el punto de facilitar la percepción de verdades ocultas. Sin embargo, su consumo nunca era indiscriminado. Se respetaban tiempos, dosis y estados internos para evitar la dependencia y el desgaste energético. Más allá de su consumo, el café también ha sido utilizado como un elemento de limpieza energética. En algunas prácticas chamánicas se preparaban baños de café para purificar el cuerpo y liberar energías densas acumuladas. Se creía que su fuerza vibracional podía romper bloqueos y restaurar el flujo natural de la energía cósmica en el aura. Este uso trascendía la mera estimulación física, transformando el café en un puente entre lo material y lo sutil. Otra de sus aplicaciones místicas es la quema de granos de café como método de defumación. En diversas culturas se consideraba que su humo tenía el poder de disipar influencias negativas y armonizar el ambiente. No es casualidad que en las antiguas casas de café, donde los filósofos y pensadores se reunían para intercambiar ideas, el aroma del café tostado impregnara el aire como un incienso natural que estimulaba la mente y despejaba las energías estancadas. Estas prácticas nos llevan a una reflexión esencial. El café, como todo lo que ingerimos o usamos en nuestra vida, puede ser un portal hacia la iluminación espiritual o una cadena que nos ata a la materia. La clave está en la conciencia con la que lo integramos en nuestro camino. Pero, ¿cómo podemos equilibrar su consumo para aprovechar su potencial sin caer en la dependencia? En el siguiente segmento, exploraremos estrategias para mantener una relación armoniosa con esta poderosa bebida, asegurando que sea un aliado y no un obstáculo en nuestra evolución energética. ¿Cómo equilibrar el consumo del café? El camino del equilibrio. Usar el café sin perder el control energético. En el sendero de la iluminación espiritual, todo elemento externo debe ser tratado con discernimiento. El café, con su doble naturaleza energética, puede ser tanto un catalizador de la conciencia como una fuente de dependencia. La clave para integrarlo en la vida sin que se convierta en un obstáculo radica en la moderación, la intención y el conocimiento de sus efectos en nuestro campo vibracional. Pero, ¿cómo lograr este equilibrio sin renunciar a su poder? El primer paso es el consumo consciente. En lugar de beberlo por inercia, es fundamental preguntarse, ¿realmente lo necesito en este momento? ¿Es una elección deliberada o una respuesta automática a la fatiga? Beber café debe ser un acto intencional, no una reacción inconsciente al agotamiento. Al tomarlo con plena presencia, su impacto en la energía cambia, permitiendo que sus beneficios sean aprovechados sin caer en los ciclos de sobreestimulación y agotamiento. Otro aspecto crucial es complementarlo con prácticas equilibrantes. Si el café activa la mente y el sistema nervioso, es importante contrarrestar su efecto con técnicas de armonización como la meditación, la respiración profunda o la conexión con la naturaleza. En la sabiduría ancestral se enseñaba que cualquier sustancia que alterara la energía debía ser acompañada por rituales que restauraran la estabilidad del cuerpo y el espíritu. Sin este equilibrio, el café puede inclinar demasiado la balanza hacia la hiperactividad, alejándonos del estado de calma que permite la verdadera percepción espiritual. Observar sus efectos en la energía personal es otro principio esencial. Cada individuo responde de manera diferente al café. Algunos pueden tomarlo sin afectar su vibración, mientras que otros experimentan ansiedad, dispersión o bloqueos en los chakras superiores. Llevar un registro de cómo afecta el estado mental y físico puede ayudar a determinar la dosis adecuada y los momentos en los que su consumo es más beneficioso. La alquimia interior implica conocer el propio organismo
y ajustarse a sus necesidades, sin forzarlo a seguir un ritmo artificial. Para quienes buscan alternativas o desean reducir su dependencia, existen opciones como el té verde, el cacao ceremonial o las infusiones herbales. Cada una de estas bebidas ofrece beneficios energéticos sin los efectos colaterales del café. En las tradiciones chamánicas y esotéricas, el cacao ha sido considerado una bebida sagrada que abre el corazón sin perturbar la mente, mientras que ciertas infusiones pueden brindar claridad y vitalidad sin alterar el equilibrio espiritual. Finalmente, el mayor secreto radica en la intención con la que se consume el café. Si se bebe con gratitud, respeto y conciencia, puede convertirse en un aliado en el despertar de la percepción. Pero si se usa como un escape o un mecanismo automático, su energía puede convertirse en una barrera para la evolución del espíritu. Como todo en el universo, el café es un reflejo de nuestra relación con la energía. Cuando sabemos manejarlo, nos impulsa. Cuando abusamos de él, nos encadena. La pregunta final es: ¿usamos el café o el café nos usa a nosotros? Conclusión: ¿aliado o enemigo espiritual? El café, al igual que todo elemento con poder, no es ni bueno ni malo en sí mismo. Su impacto en la energía, la conciencia y el cuerpo depende de la forma en que lo utilizamos. Puede ser un portal hacia la lucidez, un combustible para la mente en momentos de inspiración, o una cadena sutil que nos ata a ciclos de dependencia energética. La verdadera alquimia interior radica en comprender su dualidad y usarlo con sabiduría. Cuando es bebido con intención y gratitud, el café se convierte en un ritual de poder, una herramienta para potenciar la concentración y la introspección. Sin embargo, cuando se consume de manera inconsciente, simplemente por hábito o necesidad, puede convertirse en una barrera que nos aleja de nuestro verdadero equilibrio. Como cualquier herramienta de poder, requiere respeto y discernimiento. La clave no está en la prohibición ni en el consumo excesivo, sino en el equilibrio. Al observar sus efectos en nuestro campo energético, podemos determinar si nos eleva o nos drena, si nos acerca a la iluminación espiritual o nos mantiene en un estado de alerta artificial. Cada persona debe descubrir su propia relación con esta bebida y decidir si será un aliado en su camino o una distracción disfrazada de energía. Y ahora te pregunto, ¿cómo ha sido tu experiencia con el café? ¿Lo sientes como un potenciador de tu conciencia o como una dependencia disfrazada? Yehuchina. Déjame tus reflexiones en los comentarios. Comparte este conocimiento con quienes buscan respuestas y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los misterios ocultos que moldean nuestra realidad. Nos vemos en el próximo video.